Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga, amable audiencia, en esta hermosa hora. Estamos una vez más en cabina de radio para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, a su amado Padre Jehová de los ejércitos y a su santo y bendito Espíritu. En esta hora le saludamos y le bendecimos en el nombre del Señor, deseando para usted ricas y abundantes bendiciones de parte del Dios Todopoderoso, deseando que en su hogar no falte la presencia de Dios, deseando que su familia esté protegida, guardada y bendecida por la presencia bendita de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta hora deseamos que Dios le prospere en toda obra que usted emprenda, y a la vez también deseamos que ministre, bendiga su vida, su mente, su alma y su corazón a través de la palabra, a través del estudio bíblico de la santa y bendita palabra de Dios. Le vamos a invitar en esta hermosa hora que abra su Biblia en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a meditar en una enseñanza bíblica que tiene por tema bendiciones que genera el estudio bíblico. Dije bendiciones que genera el estudio bíblico. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Leemos la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, Padre, por tu grande amor y tu misericordia, Dios eterno, Dios poderoso. Agradecemos, Señor, tu presencia, tu poder y tu autoridad en nuestras vidas. Padre eterno, en esta hora, Dios mío, nos acercamos delante de tu presencia, amado Rey, para recibir de ti, oh Dios, la dirección, la bendición, la cobertura santa y poderosa, Dios mío, que tú emanas sobre cada uno de las personas que te buscan. Dios eterno, te suplico que llegues allí a donde está mi hermano, donde está mi amigo, y que te dejes sentir en su vida, que mi hermano, Señor, y mi amigo puedan sentir esas caricias divinas, esas caricias tan lindas, tan hermosas, que solamente tú, oh Dios, puedes dar a través de tu presencia divina. Padre eterno, en esta hora, Señor, nos venimos reconciliando con usted, eterno Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos pidiendo perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestros errores, y por qué no decirlo, por nuestros pecados, Señor, porque como humanos, oh Dios mío, fallamos delante de usted. Como humanos, Señor, cometemos muchas faltas, muchos errores, a veces en contra de nuestro prójimo, a veces en contra de nuestros hermanos. Pero bien, Señor, estamos delante de su presencia, y como sabemos que ante usted no hay nada oculto, Señor, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestros errores en esta hermosa hora del día, pidiéndole, Señor, que tenga misericordia, que tenga piedad de todos y cada uno de nosotros. Eterno Dios, le suplicamos su asistencia, Señor, por medio de la presencia de su Espíritu Santo, para el desarrollo de este mensaje, Padre eterno. Le pedimos, oh Dios, que sea usted, Dios mío, manifestándose en el corazón y en la vida de todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Desconozco cuál es el lugar, cuál es la nación, cuál es el nombre de ese país o de esa ciudad donde mi hermano, ya sea pueblo, ya sea valle, ya sea cantón, municipio, yo desconozco dónde está mi hermano sintonizando esta hermosa radio, pero lo único que sé que tú sí sabes dónde está, tú sabes si está en su trabajo, si está en su casa, si va en algún vehículo, Dios mío, si
está, oh Señor, al aire libre, desconozco, pero tú sabes, oh Dios mío, en dónde está él. Es posible que tal vez esté en un hospital, es posible que tal vez esté postrado en una cama adoleciendo alguna enfermedad. Yo sé que tú eres sanador, que tú eres Dios poderoso, que tú eres Dios sublime, que tú eres Dios grande y maravilloso y puedes hacer obra en la vida de aquellos que creen, en la vida de aquellos que ponen la fe en la mano bendita de Cristo Jesús. Porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice el libro de Hebreos, Señor. Entonces nosotros creemos, Dios mío, que así como sanaste en aquellos tiempos, aún sigues sanando las enfermedades, aún sigues dando vista a los ciegos, aún sigues haciendo hablar a los mudos, aún sigues, Señor, levantando al paralítico. Padre, toda enfermedad, Señor, que mi hermano esté adoleciendo, la ponemos, Dios mío, en el estrado de tus pies y declaramos por fe en la palabra viva, en la palabra eficaz y en la autoridad y el poder de Cristo Jesús, que esas enfermedades son sanas para la gloria de su nombre. Esas enfermedades abandonan esos cuerpos, Dios mío, porque usted es grande y maravilloso. Señor eterno, le pido, oh Dios, bendición sobre cada ministro, sobre cada predicador, sobre cada evangelista, sobre cada siervo tuyo, Dios mío. Ahí esté su presencia y su poder. Dios eterno, en esta hermosa hora te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te pedimos que tu cobertura nos ayude, Señor, a discernir y a desempeñar este hermoso y grande privilegio. Todo sea, Maestro Santo, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo y bendito nombre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, en esta hermosa hora podemos ver, como le dije, el tema bendiciones que genera el estudio bíblico. El estudio bíblico, mi amado hermano, es muy importante dentro de lo que es la iglesia cristiana evangélica, porque como hemos visto en el versículo base que tenemos para esta administración de la palabra en esta hermosa hora, dice bien claro: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El profeta Oseas está haciendo énfasis que el pueblo de Israel sufrió, mi hermano, muchas derrotas, sufrió muchos problemas, muchas adversidades, y por qué no decirlo, sufrió muchos azotes y muchas correcciones de parte del Todopoderoso a causa de que no usaron la sabiduría de Dios. Conocían la ley, conocían la palabra de Dios, pero no hacían caso de ella, no se humillaban ante la presencia de Dios, no se humillaban ante el mandato divino. En esta hora podemos ver que dentro de la iglesia cristiana evangélica, según este versículo, la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios recae en el ministro o pastor de la iglesia. Por ende, este hermano, esta persona tendrá que dar cuentas a nuestro Dios por el tipo de enseñanzas que Él dio a la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra. La palabra de Dios nos enseña que el ministro, el pastor evangélico, es el portavoz de la bendición de Dios, es el portavoz de la voluntad de Dios, es él el que está obligado, prácticamente comprometido con Dios primeramente, a enseñar la verdadera doctrina, a instruir al pueblo, a sacar de la luz, de las tinieblas, al pueblo de Dios, a iluminarlos con la luz del evangelio. La palabra de Dios nos insta de la siguiente manera en el libro de Malaquías capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la palabra en su santa y bendita escritura: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví,
dice Jehová de los ejércitos, mi amado hermano, mi amado amigo, mi estimado pastor, mi amado ministro. Yo quiero decirles a todos en esta hora que es una gran responsabilidad grande la que se tiene como líder o miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque como miembros y líderes de la iglesia o como ministros o pastores de una congregación, debemos de estar conscientes que la palabra bien claro dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. La palabra de Dios me está señalando, me está enseñando en esta hermosa hora que el ministro de Dios tiene que estar preparado para instruir a la iglesia en toda área dentro de lo que es la administración del santo y bendito evangelio de Dios. Bueno, podremos ver que es necesario, es menester el estudio bíblico, por eso preparamos este hermoso tema que se llama bendiciones que genera el estudio bíblico. Grandes bendiciones vienen al cristiano y no solo al cristiano, sino que al amigo también, a la persona que no es parte de una iglesia cristiana evangélica. Descienden grandes bendiciones cuando la persona toma su Biblia y empieza a leer su Biblia, empieza a preocuparse por conocer la voluntad de Dios, empieza a preocuparse por introducirse en el manantial de ríos de agua viva que es la santa y bendita palabra de Dios. Podremos observar las bendiciones en esta hermosa hora que trae el estudio bíblico, que trae el internarnos en los manantiales de ríos de agua viva, como le decía. Observaremos primeramente que el estudio bíblico provee sabiduría espiritual a las personas. Cuando usted y yo dedicamos espacio, tiempo al estudio bíblico, ya sea como congregación, ya sea como familia, ya sea individualmente, recibimos grandes bendiciones espirituales. Cabe recalcar que anteriormente había, no sé si todos todavía lo practiquen, pero anteriormente se practicaba un culto familiar, se le llamaba el devocional familiar. Hoy en día, aunque duela decirlo, muchas iglesias han dejado de insistir o de exigirle a los padres de familia que hagan su culto familiar, que hagan su devocional familiar. Y eso es un grave error, porque ahí es donde Satanás va abriendo puertas, va abriendo portillos, va minando el terreno y va haciendo estragos en la vida de la familia. Pero como le digo, el estudio bíblico provee sabiduría espiritual a la persona que se somete a aprender la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, dice la bendita palabra de la siguiente manera. Deuteronomio 4, versículo 6, dice bien claro: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mire qué hermosa la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio me está enseñando a mí que Dios le dice al pueblo de Israel y nos dice a usted y a mí en esta hermosa hora que guardando y poniendo por obra los mandamientos de Dios obtendremos sabiduría, mi hermano. Ahí dice bien claro que la palabra de Dios nos hace sabios e inteligentes ante Dios y las demás personas, porque aquí dice bien claro, dice: porque esta es vuestra inteligencia y vuestra sabiduría ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es de vital importancia el estudio bíblico porque trae sabiduría espiritual a la vida del hombre. También podemos ver que trae sabiduría espiritual
confirmándolo en el libro de los Salmos capítulo 19, versículo 17. El salmista David en el libro de los Salmos capítulo 19, versículo 17 nos dice a la letra de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, Salmo 19, 7, dice la palabra de Dios bien claro: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire qué lindo. Es importante saber y analizar que Dios a lo largo de su escritura, a lo largo de su palabra, Él mismo nos está diciendo que el propósito de Él es proveernos sabiduría espiritual, es proveernos conocimiento divino. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No digo yo que las predicaciones no tienen un efecto muy especial cuando uno predica un mensaje evangelístico, un mensaje que tenga un fin de convencer a los pecadores al arrepentimiento. Sí, es una gran bendición, pero el estudio bíblico dice bien claro la palabra, que la ley de Jehová, cuando estudiamos la palabra, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, la palabra de Dios me está diciendo en el Salmo 19, 7, afirma que el estudio bíblico convierte el alma del hombre y hace sabio al sencillo. Por eso es que la palabra de Dios dice que es espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo del hombre. O sea, la palabra de Dios nos hace sabios espiritualmente hablando y psicológicamente hablando, y por qué no decirlo, físicamente hablando también. En el Salmo 111, versículo 10, podemos ver la enseñanza que nos trae el salmista conforme a la misma bendición. El estudio bíblico provee sabiduría espiritual, estamos hablando. Dice Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Oiga qué linda la palabra de Dios. Está diciendo el Señor que el buen entendimiento en la vida del ser humano provee en el temor de Jehová, en el estudio de la palabra de Dios. Entonces dice: todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. O sea, el estudio bíblico, hermano, genera que tengamos gracia para con nuestra familia, gracia para con nuestros hermanos de la iglesia y gracia para con aquellas personas que aún no han llegado a los pies de Cristo. El Salmo 111, versículo 10 nos confirma que la práctica de la palabra de Dios da buen entendimiento a las personas. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo nos da otra enseñanza con respecto a la bendición de practicar el estudio bíblico. Dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, a su letra dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo está confirmando el apóstol Pablo a nosotros que el conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios. No hay manera más especial, más directa y más efectiva que ser sabio que estudiar y practicar la santa y bendita palabra de Dios. Como punto número 2 podemos ver que el estudio bíblico nos da una preparación espiritual. En base a la palabra de Dios, nosotros
podemos obtener un nivel más alto espiritualmente hablando. En base al estudio bíblico, nosotros podemos crecer espiritualmente. Idiosincrasiamente, y aunque se molesten las personas al oír mis palabras, pero dentro de las iglesias cristianas evangélicas, muchos han sustituido los estudios bíblicos, y el estudio bíblico, hermano, es el que hace crecer espiritualmente a la iglesia, el que prepara espiritualmente a la iglesia. En la primera epístola, hermano, del apóstol Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 15, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la bendita palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, él nos está confirmando, el apóstol Pedro, en base a esta palabra, en este hermoso versículo, el apóstol Pedro nos exhorta, hermano, que como cristianos evangélicos, usted y yo debemos de estar preparados para defender nuestra fe, para defender nuestra creencia, para defender nuestra doctrina. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Y ahí es donde muchas personas caemos en grandes abismos. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, llegan gente de otro tipo de doctrina, de otro tipo de religión, y nos empiezan a hablar de la disque palabra de Dios, pero empiezan a hablar según sus conocimientos, y muchos cristianos evangélicos lo único que hacen es decir amén, amén y amén. No, ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro me está diciendo a mí bien claro en su hermosa y bendita palabra, en el capítulo 3, versículo 15, dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El estudio bíblico, mi hermano, es algo que nos ayuda, es una grada que nos ayuda a prepararnos espiritualmente, o sea, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de ello, podemos ver también que Pablo en el libro, en la carta a los Colosenses, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, nos exhorta a Dios por medio del apóstol Pablo, y dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿De qué estamos hablando? De que la bendita palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, nos capacitará para que cuando hablemos, lo hablemos con el respaldo y la gracia divina, ¿verdad? A veces nos consultan las personas, a veces hay personas que no son cristianas evangélicas y se acercan a nosotros y nos piden un consejo, nos piden una dirección espiritual, y por falta de conocimiento, por falta de preparación en el estudio bíblico, por falta del sometimiento en la lectura y el estudio de la palabra de Dios, no hallamos que responder. Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, es importante el estudio bíblico. El estudio bíblico, según el apóstol Pedro en el capítulo 2, ¿verdad? En su segunda epístola, del apóstol Pedro, en el capítulo 3, dice el apóstol Pedro bien claro en la segunda epístola, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice el versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Oiga, creced en el conocimiento y la gracia, dice, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pedro nos está exhortando a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro corazón, que nosotros, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, y eso solamente se logra a través del estudio bíblico en nuestra congregación, a través de los seminarios bíblicos, a través de los cursos bíblicos, hermanos. Es menester que como iglesia demos enseñanzas a la iglesia, le digamos a la iglesia cómo es que Dios quiere que nos preparemos. ¿Para qué? Para que, como dice Pedro, no seamos arrastrados por la doctrina de error. Hoy hay muchas iglesias que dicen ser cristianas evangélicas, pero su doctrina está muy lejos, está muy separada de la verdadera palabra de Dios, del verdadero significado de la palabra de Dios, de la verdadera hermenéutica de la santa y bendita palabra de Dios. Graves consecuencias hay cuando no existe la preparación bíblica. El estudio bíblico es de vital importancia, tanto que el estudio bíblico provee bienaventuranzas. Sí, el estudio bíblico provee bienaventuranzas a todos los hijos de Dios, a todos aquellos que nos sometemos a un estudio bíblico, que buscamos el conocimiento divino, que nos sumergimos en poder conocer más de Dios. Dios nos bendice en gran manera. Dice la bendita palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oiga, ahí está la bienaventuranza, en oír, estudiar, escudriñar el santo y bendito evangelio de Dios. Obtenemos nosotros bendición, porque ¿quién lo dijo? Lo dijo Cristo, no lo dijo otra persona. Bien claro dice Jesucristo aquí en el capítulo 11, versículo 28 de Lucas, y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendiciones grandes para nosotros a través del estudio bíblico. Lástima grande que hay muchos hermanos, hay muchas congregaciones donde ya no hay estudios bíblicos, y hay congregaciones donde hay buenos estudios bíblicos, pero los hermanos no llegan ese día, se quedan haciendo vicios, se quedan trabajando, se quedan viendo televisión, qué sé yo, pierden la bendición. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 14, podemos ver también que el estudio bíblico trae bienaventuranzas para nuestra vida. Evangelio de San Juan, le dije, capítulo 15, versículo 14, dice la bendita palabra del Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no practica la palabra de Dios, el que no profundiza en el conocimiento de Dios, difícilmente va a llegar a ser amigo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, el Señor Jesucristo nos está diciendo que seremos bienaventurados cuando nosotros seamos obedientes a la palabra, cuando nosotros nos convirtamos en amigos íntimos con Él. ¿Cómo se logra eso?
estudiando la palabra. Mi hermano, la Biblia no es para que la tiremos en la mesa al llegar del culto. La Biblia no es para que andemos preguntándole a la esposa o al esposo o al papá, a la mamá o a los hijos, ¿no han visto mi Biblia? ¿Por qué? Porque tenemos costumbre que la Biblia la aventamos en cualquier lado o la dejamos en cualquier lado. No, la Biblia es la santa y bendita palabra de Dios, es la brújula del cristiano, es el maná del cielo, es el alimento espiritual, es el manantial de ríos de agua viva. Por ende, la Biblia tiene que estar lo más próximo a mí, lo más próximo a mi corazón, a mi mente y a mi alma. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que me hace sabio, la Biblia es la que me dirige en los momentos de angustia, de dolor, de quebranto, en los momentos de problema. La Biblia es la que bendice mi vida, bendice mi alma y bendice mi corazón. En el Evangelio de San Juan podemos ver que allí dice bien claro que si escudriñamos la palabra, seremos verdaderos amigos de Dios. El estudio bíblico también, mi hermano y mi amigo, otorga felicidad a la persona. Estamos viendo el tema bendiciones que genera el estudio bíblico. Y como primera bendición vimos que el estudio bíblico provee sabiduría espiritual. Como segunda parte vimos que el estudio bíblico provee preparación espiritual. En tercer lugar vimos que el estudio bíblico provee bienaventuranza a la vida del hombre. Y en cuarto lugar vamos a ver ahorita que el estudio bíblico otorga felicidad en la vida de la persona. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, el profeta Jeremías nos confirma que él era feliz, que él sentía un gran gozo cuando él meditaba en la palabra. Jeremías capítulo 15, le dije, versículo 16, dice la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mire qué linda la palabra. El profeta Jeremías confirma, mi hermano, que el estudio bíblico, el estudio de la palabra de Dios genera alegría, genera gozo, genera felicidad en el alma, en la vida del hombre. Hermano, ¿vio qué importante es el estudio bíblico? El profeta Jeremías confirma que al alimentarse con la bendita palabra de Dios nos produce gozo y alegría. Mire cómo dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque mi nombre se invocó tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Es hermoso leer la Biblia. Leer la Biblia es un privilegio grande. Estudiar la Biblia es un privilegio grande. Es conocer cara a cara al Rey de Gloria. Es conocer cara a cara a Jehová de los ejércitos. Estudiar la Biblia es intimar cara a cara, personalmente, con el Santo y bendito Espíritu de Dios. Es hermoso. El estudio bíblico trae bienaventuranza. El estudio bíblico otorga felicidad en la vida del hombre. Lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Pero también el salmista, en el capítulo 19, versículo 8, nos enseña el salmista que la palabra trae alegría, trae gozo y trae felicidad a la vida del hombre. Salmo capítulo 19, en el versículo 8, dice el salmista bien claro: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Oyó la palabra de Dios? Dice bien claro, miren, el versículo dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Amigo y hermano que me sintoniza en esta hora, ¿está usted afligido? ¿Está usted pasando por problemas? ¿Usted tiene alguna congoja en su vida? Abra la bendita palabra de Dios, empiece a leer las palabras divinas, empiece a leer las promesas divinas, empiece a escudriñar la bendita palabra de Dios, y de ese manantial santo va a fluir bendición para su vida. Usted va a hallar palabras como aquella que dice, no te dejaré, no te desampararé, he aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida. Usted va a hallar palabra viva, palabra eficaz, y esa congoja y esa angustia y ese quebranto y ese dolor y esa tristeza se irá por el poder de la santa y bendita palabra de Dios, porque cuando abrimos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios se revela a nuestra vida, se maneja, Señor, toma control de nuestro corazón y hace obra grande, hace obra poderosa en cada uno de nosotros. Aleluya. Oiga, el Salmo 19, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Tiene algún problema y no haya cómo solucionarlo? Aquí dice la palabra de Dios, mire bien claro, dice, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. No le haya salida, abra la palabra, empiece a leer la Biblia, y cuando el problema llegue, usted tendrá respuesta para ese problema. ¿Y cuál será la respuesta? Que las cargas suyas Dios las resuelve, las cargas suyas Dios las lleva, las cargas suyas fueron clavadas en la cruz del Calvario, los problemas suyos fueron clavados en la cruz del Calvario. Por eso dice el Señor, no temáis, manada pequeña, no temáis, porque yo estoy con vosotros. Bendito sea el nombre de Dios, porque el estudio bíblico trae felicidad a la vida suya y a la vida mía, conforme su promesa, conforme su mandamiento. Punto número 5, podemos ver que el estudio bíblico nos da alimentación espiritual. La palabra de Dios, mi hermano, mi amigo, nos hace crecer espiritualmente. Hay muchas personas, y tal vez alguien se moleste, pero hay muchas personas, mi hermano y mi amigo, que dentro de la congregación se molestan porque ellos ven que Dios usa a X siervos, a ciertos siervos, y los usa en la predicación, los usa en la enseñanza, los usa en la administración de su palabra, los usa mucho dentro de las congregaciones, los usa mucho dentro de la misión, los usa mucho dentro del pueblo, dentro de la nación donde ellos viven. ¿Por qué? Porque son personas que se han sometido, son personas que han dedicado tiempo a la oración, al estudio, a la lectura de su palabra. Por eso, mi hermano, el estudio bíblico dice aquí que trae alimentación espiritual. No se ponga celoso cuando Dios use a alguien, no se ponga molesto cuando Dios use a alguien en el uso de su palabra, en la predicación, en la exhortación, en la enseñanza. No, mejor pídale a Dios que le ayude, mejor pídale a Dios que le dé de su sabiduría, mejor pídale a Dios que le dé la dirección y la hambre y la sed para buscar más de su conocimiento, para buscar más de su palabra. El estudio bíblico, dice la palabra de Dios, que nos da alimentación espiritual. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios bien claro a la escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿De qué estamos hablando?
de que el estudio bíblico trae alimentación espiritual, pero trae alimentación espiritual cuando usted y yo, mi amado hermano, deseamos como niños recién nacidos el conocimiento, deseamos como niños recién nacidos la lectura, el estudio, el sometimiento de la santa y bendita palabra de Dios. Es necesario que como iglesia dejemos de estar practicando cosas que no nos hacen crecer espiritualmente. Es necesario que como iglesia empecemos a desear el conocer más de Dios, el conocer más de su palabra, el profundizar más de su palabra. Por eso la palabra dice, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios nos está diciendo que el estudio bíblico trae alimentación espiritual. El apóstol Pablo nos está diciendo en este hermoso versículo bien claro que usted y yo debemos desear como recién nacidos el alimentarnos por medio de la palabra, el alimentarnos por la verdad, el alimentarnos por medio del Espíritu Santo de Dios. Recuerde, mi hermano, mi amigo, que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y cada vez que usted y yo profundizamos en la palabra de Dios, estamos intimando con el Espíritu Santo, estamos entrando en la recámara nupcial del Espíritu Santo de Dios, de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, el Espíritu Santo dice en esta hora que el estudio bíblico trae alimentación al alma del cristiano evangélico, trae alimentación al alma de aquella persona que se humilla y busca la presencia de Dios. En el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14, podemos ver, mi amado hermano, que la palabra dice bien claro: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios nos está enseñando, mi hermano, que lástimamente, gracias al descuido de los líderes de la iglesia, gracias al descuido de los mismos miembros de la iglesia, hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias, hay muchos hermanos que tienen años de estar dentro del evangelio, pero por falta de la búsqueda de la palabra de Dios, por falta del estudio bíblico, por falta del estudio sincero, honesto, devocional y con profundidad de la Biblia, son niños todavía. Son niños todavía, tanto así que el apóstol Pedro dice bien claro, todavía tienen necesidad de leche. Hoy en día hay muchas personas cristianas evangélicas que tienen 10, 20, 30 años de estar dentro de una iglesia cristiana evangélica, pero que aún desconoce la verdadera enseñanza de Dios para su vida, que aún desconoce el verdadero significado de la bendita palabra de Dios. El estudio bíblico, mi hermano, es un alimento espiritual para usted y para mí. Otra bendición que trae el estudio bíblico es que el estudio bíblico provee salvación para nuestra alma. La salvación para nuestra alma
es a través de escudriñar la Escritura. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice la bendita palabra de Dios. San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice el Señor bien claro: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para alcanzar la vida eterna, mi hermano, es menester que usted y yo, ¿verdad?, obtengamos la salvación. Y la salvación se obtiene gracias al conocimiento de la bendita palabra de Dios. Mi amado hermano, mi amado amigo, Dios nos instruye bajo sus normas, sus estatutos y sus mandamientos divinos. ¿Cómo? Por medio de la Biblia. Así es de que es necesario que usted y yo nos humillemos delante de Dios y nos sometamos a conocer más de su palabra, y nos sometamos a conocer y sobre todo a practicar más de su palabra para poder alcanzar la vida eterna. Porque así dice la Escritura bien claro: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. Y después dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? O sea, sin estudio bíblico, sin conocimiento de la Biblia, mi hermano, mi amigo, usted y yo difícilmente alcanzaremos la salvación y la vida eterna. En el Evangelio de Lucas también nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, unas páginas atrás está el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Allí podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27, dice la bendita palabra de Dios: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Maestro Jesucristo exhortaba a la gente diciendo, en primer lugar, nos afirma que somos torpes. ¿Por qué? Porque allí dice bien claro: oh insensatos, ¿verdad? Allí nos está diciendo que cuando usted y yo no estudiamos la palabra, nos convertimos en personas torpes. Disculpe la expresión, pero así dice la Escritura de Dios. En el versículo 25, ahí dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué? Porque no habían puesto atención a todas las enseñanzas. Él les está recalcando, Él les está señalando, les está diciendo bien claro que desde los tiempos antiguos se había profetizado, desde los tiempos antiguos a través de las Escrituras se había dado la enseñanza de todo lo que Cristo Jesús tenía que pasar, de todo lo que Él tenía que sufrir. Entonces podemos ver que en primer lugar nos llama insensatos, nos llama torpes, porque no estudiamos la palabra, porque no estudiamos la Biblia. Y en otro punto podemos ver que las Escrituras nos enseñan todo lo referente a Cristo Jesús. ¿Quiere usted conocer mejor a Cristo Jesús? Agarre su Biblia y estudie, agarre su Biblia y lea todas las promesas que Él ha dejado para usted, pero también lea todos los mandatos, todas las normas, los estatutos, las reglas, los mandamientos que Dios ha dejado para usted, para mí. Porque muchos nos gusta leer las promesas de Dios, pero no nos gusta leer los mandatos, ni los reglamentos, ni los estatutos, porque esos son los que nos sacan todos los errores a luz. Hermano, el estudio bíblico es una bendición, pero también tenemos que ver que el estudio bíblico es necesario porque provee salvación para nuestra alma. El estudio bíblico, mi hermano, punto número 7, nos asegura la vida eterna.
Así de sencillo. Lo compruebo leyendo la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 144. La palabra de Dios es veraz, es eficaz y ella no miente. Dios no puede mentir en ningún momento. En el Salmo 119, versículo 144 dice: el Señor, por medio de su santa y bendita palabra, dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Oiga, bien clara la palabra: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. ¿Qué quiere decir? Que para obtener la vida eterna, usted y yo, mi hermano, tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra justicia eterna para el hombre significa la salvación de Cristo. Y si éste los practica, vivirá eternamente. Por eso dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Es necesario, iglesia, es necesario, pastor, es necesario, ministro de Dios, hermano, en el nombre de Jesús, líder, miembro, es necesario que estudiemos la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da sabiduría, es la que nos da la bendición. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 68, podemos comprobar también que el estudio bíblico nos asegura la vida eterna. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 68, dice la bendita y poderosa palabra de Dios: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de eterna. Oiga, Pedro le responde, Simón Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, Pedro le está diciendo al Señor que solamente en la Biblia, solamente en la santa y bendita palabra de Dios hay vida eterna. Simón Pedro está afirmando, hermano, en este versículo, que solamente en la palabra de Dios hay vida eterna. Así que entre más la estudiemos, entre más la conozcamos, más cerca estaremos de obtener la salvación. Por eso el tema de este hermoso día: bendiciones que genera el estudio bíblico. Las bendiciones son: el estudio bíblico provee sabiduría espiritual, hermano. El estudio bíblico le proveerá preparación espiritual para defender el santo y bendito evangelio ante cualquier acechanza, ante cualquier ataque, ante cualquier pregunta que le sea hecha a usted. El estudio bíblico, mi hermano, también provee bienaventuranza, provee felicidad, provee alimentación espiritual y provee, ¿qué más? Salvación para nuestra alma. Y por último dijimos, el estudio bíblico nos asegura la salvación. Hermano, amigo, pastor, miembro, líder de la iglesia, yo le insto, yo le ruego, es más, yo le suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, que si en su iglesia, si en su congregación no hay estudios bíblicos, abra la puerta, empiece a dar enseñanzas bíblicas dentro de su congregación. ¿Por qué? Porque la base principal de esta hermosa enseñanza de este día, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, el Señor es bien claro y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A veces nos preguntamos por qué mi familia está mal. A veces nos preguntamos por qué mis hijos están mal. A veces nos preguntamos por qué las cosas me salen mal.
Simple y sencillamente, hermano, amigo, pastor, líder que me estás escuchando, yo te invito a que empieces a estudiar la palabra de Dios, que empieces a dar enseñanzas bíblicas en tu iglesia y verás que Dios hará cosas grandes en tu vida, y no solo en tu vida, sino en la congregación y en los hermanos que reciban esa enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios dice bien claro: mi pueblo pereció porque no estudió mi palabra, porque no quiso profundizar en el conocimiento del autor y consumador de todo el universo, y Él es Jehová de los ejércitos. Hermano y amigo, es necesario impartir los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque muchos pueden perecer por eso. Oramos en esta hermosa hora. Padre nuestro que estás en gloria, gracias, Señor, porque tu palabra nos ha instruido en esta tarde. Gracias, Dios, porque la fe de tu pueblo crece con el conocimiento divino. La fe de tu pueblo crece cuando leemos tu palabra. Yo sé que algún hermano, algún amigo escuchó un versículo que jamás quizás lo había leído, que jamás quizás le había prestado la debida atención. Yo te pido, Dios, que eso haga que su alma anhele crecer más espiritualmente, que su alma anhele más esa agua viva de ese manantial que tú nos has dejado. Padre, ayúdanos a crecer por medio de tu palabra, ayúdanos a conocerte más íntimamente por medio de tu palabra. Padre, grandes promesas, grandes bendiciones hay en tu santa y bendita escritura. Padre, ayúdanos a profundizar en ella. Despierta, oh Dios, en los pastores, en los ministros, en los líderes de la iglesia. Despierta en los mismos miembros de la iglesia hambre y sed por tu palabra, hambre y sed por tu justicia, hambre y sed por el conocimiento de tu santo y bendito evangelio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y te pido, oh Dios, 1000 bendiciones para todos aquellos que han estado en sintonía y que seguirán en sintonía de nosotros, y aquellos que por algún motivo no pudieron estar en sintonía de este hermoso programa, los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, oh Dios, que abras puertas para que ellos puedan crecer también en el conocimiento de tu palabra. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, y si Dios lo permite, nos reuniremos nuevamente el próximo jueves. Dios les bendiga.